Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos, tanto los que están en el en vivo en Facebook como los que están siguiéndonos también en la radio, en MixLR. Ahí lo pueden ver, ahí lo pueden seguir también. Bienvenidos todos, esperemos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Bien, si les parece, vamos a continuar. Aquellos que es la primera vez que nos están acompañando, hemos estado llevando un libro que se titula 12 hombres comunes y corrientes. Aquí los que están en vivo lo pueden ver. Aquellos que están en la radio, bueno, ya lo conocen. 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur. Si alguien gusta, lo puede buscar, lo puede ver en alguna librería cristiana, en algún lugar. Si alguien gusta, también podemos compartírselo. Aquí lo tengo, ya mero lo terminamos. Son los que lo terminemos, está un poquito rayoneado, pero lo pueden utilizar, lo pueden ver para que también pueda servirles a ustedes. Bien, te invito a que veas las demás partes, las puedes encontrar en nuestra página Uno Más por Ti, las puedes también encontrar en mi perfil. Ahí las estamos compartiendo las dos. Bienvenidos a todos. Bien, hemos estado analizando y se titula 12 hombres comunes y corrientes porque estamos viendo la vida de los 12 discípulos de Jesús, qué es lo que ellos eran, la forma en que se encontraban y qué fue lo que el Señor Jesús hizo en sus vidas al momento de hacer el llamado que tenía para cada uno de ellos. Ya, gracias a Dios, estamos a 2 semanas. Esta semana y la que sigue ya terminaríamos con este estudio. Bien, nos quedamos la última semana, estudiamos la vida de Tomás, si no me recuerdo, la vida de Tomás, y anterior la vida de Mateo, que fueron los discípulos del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús, 2 de los discípulos de nuestro Señor Jesús, y bueno, ya eso ya lo acabamos de ver. Y el día de hoy vamos a estudiar el último grupo, si ustedes recuerdan, y para aquellos que no nos han acompañado, hemos estado dividiendo de 4 personajes los grupos el grupo de los 12 discípulos, de acuerdo al grado de intimidad, de acuerdo también al nivel de contacto que tenían con Jesús. Entonces, el último nivel que vamos a ver el día de hoy, que es el tercer nivel, involucra 4 discípulos, que son Jacobo, Simón, Judas, que no es el Iscariote, y Judas Iscariote. Entonces, en este momento o el día de hoy lo vamos a ver para que está muy interesante, para que nos acompañes. Bien, los primeros hermanos discípulos, los primeros grupos que estuvimos observando eran los que tenían mayor participación con Jesús, eran aquellos que estaban más cerca de Jesús en los eventos, que estaban en mayor contacto con Jesús, para también estar presente en aquellos eventos importantes que el Señor tenía. No todos tenían el mismo grado de intimidad con Jesús. Entonces, el segundo grupo estaba un poquito más alejado, y este último grupo está todavía mucho más alejado de la intimidad con Jesús, de Jesús. Entonces, en este último grupo, hermanos, el primero que vemos se llama Jacobo. La escritura no revela mayor información sobre Jacobo. Lo único que nos dice es obviamente que era discípulo de Jesús, que fue escogido por Jesús y que estuvo en los eventos con los discípulos, pero no nos da mayor información sobre la vida de Jacobo, solamente que su padre se llamaba Alfeo. Solamente nos dice eso, dice Jacobo, hijo de Alfeo. Y bueno, lo que podemos encontrar también es que a Jacobo se le denominaba Jacobo el menor.
algunos escritores, algunos estudiosos mencionan, si ustedes recuerdan, hay otro discípulo que también se llama Jacobo. No es el mismo, son dos diferentes. Entonces se le denominaba Jacobo el menor. Algunos dicen que por quizá su estatura puede ser que le dijeran de esta forma por su estatura, por su complexión física, y otros estudios mencionan que se le denominaba así quizá porque Jacobo, el otro Jacobo, era mayor en edad, de tal forma que pues este era Jacobo el menor, y es todo lo que se menciona sobre él. También se menciona nada más, bueno, de él, pero de su madre se menciona que ella se llamaba María y que también era seguidora de Jesús, estaba en contacto con Jesús de tal forma que seguía también a Jesús en su caminata aquí en la tierra. Entonces también lo seguía, también aparte de incluso menciona el estudio que la madre de Jacobo era una de las que estaba con Jesús en el Calvario, en el monte cuando fue crucificado. Ahí estaba. No hay una aseveración como tal porque los estudiosos no se ponen de acuerdo. Menciona que había varios personajes por ahí y por inferencia mencionan que puede ser que una sea la madre de Jacobo, y es todo lo que se menciona. Obviamente, hermanos, estuvo con los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo, predicó, compartió, etcétera. Entonces sí estuvo participando en el ministerio, estuvo laborando en el ministerio de Jesús, estuvo predicando, estuvo haciendo la obra para con el Señor, y fue uno de los que el Señor utilizó. Y también fue un mártir en la iglesia primitiva, en la iglesia de los inicios. No me gusta mucho el término, pero en la iglesia de los inicios fue un mártir, fue uno de los que estuvo compartiendo y predicando en el mundo, estuvo yendo a varios lugares. El segundo, hermanos, que podemos ver se llama Simón, llamado Zelote. Si ustedes recuerdan, hay otro Simón que se le cambió el nombre, se le puso por nombre Pedro, pero este es otro Simón. Ahora, tiene algo interesante este Simón, hermanos, porque lo vamos a ver ahorita. Él era un revolucionario, o era parte de un grupo llamado celotes, que eran unas personas judías que se encargaban, ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero en palabras rápidas, era una persona que mataba gentes que iban y que mataban sus lados romanos. Estaban en pelea con los romanos. Entonces, en ese tiempo, hermanos, en el tiempo de Jesús, había 4 partidos importantes, o 4 partidos sobresalientes en los tiempos de Jesús. El primero eran los fariseos, que eran personas, o eran aquellos que eran muy exigentes acerca de la ley. Eran religiosos fundamentalistas, de su tiempo. Ese era un grupo, los fariseos. Había otro grupo, hermanos, que se llamaban los saduceos, que eran religiosos liberales que negaban lo sobrenatural. También eran ricos, aristocráticos y poderosos, y ellos estaban a cargo del templo, los saduceos. Otro grupo, hermanos, que estaba por ahí eran los esenios. No se menciona mucho de ellos en la escritura, pero dedicaban sus vidas a vivir en los desiertos y al estudio de la ley. Y el último grupo, como ya lo vimos, eran los celotes, los cuales odiaban a los romanos, y su meta era terminar con la ocupación romana. Su estrategia era el terrorismo y los hechos de violencia para con los romanos. Este grupo de los celotes, hermanos, eran personas dedicadas exclusivamente a la parte bélica, a la parte de matanza
para con el pueblo romano, para con los romanos. Ellos iban y mataban o provocaban acciones terroristas, las cuales de cierta forma o en cierto momento podían actuar y podían, ¿cómo explicarlo? Podían perjudicar al imperio romano. Entonces, esos eran los celotes, y Simón era uno de estos celotes. Si recordamos, hermanos, los discípulos, muchos de ellos esperaban, no todos, pero algunos de ellos esperaban a un libertador que los ayudara a conseguir la victoria sobre el pueblo romano. Entonces, algunos de los discípulos y mucho del pueblo de Israel esperaba al Mesías de esta forma. Ellos decían, bueno, va a venir un Salvador que nos va a librar del pueblo romano, que nos va a ayudar a conseguir la victoria, que nos va a llevar a llegar otra vez a ser un imperio poderoso, a ser un reino poderoso, a ser un reino que esté otra vez como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón. Entonces, mucha gente esperaba eso. Entonces, cuando el Señor Jesús llega y lo que empieza a Él a predicarles, Él a decirles, es que Él no viene en eso, sino que los viene a libertar del pecado y de su vida, la vida que estaban llevando, que los viene a libertar del pecado, que Él viene a morir y que viene a hacer algo más que solamente algo bélico o algo terrenal. Entonces, este grupo de los celotes, hermanos, atacaban al reino de Roma o el imperio romano, y empezaban ellos a tratar de debilitarlo de esta manera. Entonces, ellos esperaban un Mesías, ellos esperaban a alguien que los llevara a la libertad. Y entonces, cuando Simón conoce a Jesús, él lo sigue de forma instantánea. Él empieza a seguirlo, él empieza a platicar con Jesús, él empieza a escuchar de las enseñanzas de Jesús y empieza a avanzar. Y hay una comparación, hermano, que ahorita vamos a ver, entre Simón y también Judas Iscariote, que lo vamos a tocar muy poco el día de hoy, pero que me interesa que lo toquemos, porque ambos estaban en una situación parecida, pero con resultados completamente diferentes. El poder de los celotes, hermanos, era tal que convencían al pueblo de Israel a que se uniera a ellos. ¿Y qué es lo que ellos hacían, o qué es lo que ellos provocaban en el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba cansado de pagar tributos, estaba cansado de estar bajo el yugo de Roma, de tal forma que al llegar un grupo que lucha por la libertad, conseguían muchos seguidores, conseguían muchas personas que estaban dispuestas a morir con tal de poder participar en la liberación del pueblo de Israel. Y hay una corriente también que menciona la forma en que ellos mataban, ¿no? Hay una evidencia de la cual ellos mataban. Ellos cargaban con un cuchillo y lo que hacían era ponerse cerca de los soldados romanos y los acuchillaban en el corazón para matarlos. Era un golpe certero y eran rápidos en lo que hacían, de tal forma que era la forma en que estos operaban. ¿Y qué fue lo que provocó este celo o esta pasión? Porque estos eran hombres apasionados que vivían su vida de tal forma que ellos decían, podemos morir por la causa de ver al pueblo de Israel otra vez en su gloria. Entonces, mencionan algunos escritores que cuando Jerusalén fue quemada, quizá algunos no sepan, pero bueno, Jerusalén estuvo saqueada por los romanos y fue quemada por Tito. Menciona que ellos tenían rodeada a Jerusalén
Y este grupo de celotes, había muchos en Jerusalén y los tenían sitiados de tal forma que impedían que les llegara comida, que les llegara agua, que les llegara víveres. Entonces no había fortaleza en estas personas que estaban siendo sitiadas en Jerusalén. Y el general Tito les ofreció que se rindieran ellos y que salieran para ser aliados, para ser... ¿cómo decirlo? Para llegar a un acuerdo y poder gobernar sobre ellos, o tener poder sobre ellos, pero evitando cualquier destrucción. Y lo que pasó, hermanos, es que este grupo de celotes, hubo gente que sí quería hacer tratos con el pueblo romano, tratos con el imperio romano, pero los celotes empezaron a matar gente del pueblo de Israel que quería hacer tratos. Dijeron, nos estás traicionando, y empezaron ellos a matar, lo que provocó que tuviera que entrar rápido el general Tito para poder conquistar Jerusalén, y entonces la destruyeron y masacraron a miles de habitantes y se llevaron los tesoros del pueblo. Entonces era una gente que no se andaba con rodeos, era una gente que vivía de manera apasionada, de tal forma que si ellos veían que la gente no respondía la forma como ellos estaban respondiendo, ellos iban y los mataban, no se andaban con rodeos. Entonces, poniendo esa situación, hermanos, a la vista de lo que eran los celotes, Simón era uno de los celotes. Entonces, si ustedes recuerdan, vimos en semanas anteriores la vida de Mateo, que era cobrador de impuestos. Entonces, ¿cómo decirlo? Estos dos esferas sociales era imposible que convivieran juntas, de tal forma que muy probablemente si Simón hubiera seguido con los celotes, no le hubiera costado ningún trabajo matar a Mateo. Entonces empezamos a ver cosas más allá de un trato o de una esfera simple, y vamos un poquito más allá, llevando incluso a que en esferas sociales, en esferas diferentes, no era muy difícil que estos dos convivieran. Y en la vida de Simón, hermanos, el Señor empezó a obrar de tal forma que él logró entender lo que el Señor Jesús quería decir, a lo que el Señor Jesús vino, y él lo siguió de una forma apasionada. En varias ocasiones, quizá, tuvo que hacer equipo con Mateo. Tuvo que ir y predicar, tuvo que ir y sanar, tuvo que ir y compartir con Mateo, y era muy difícil que estos dos estuvieran juntos, porque Mateo, antes de seguir a Jesús, era cobrador de impuestos, y para este punto ya estaban juntos como hermanos. Dice el estudio que también algunas veces tuvo que haber salido con Judas. Judas, hermanos, lo vamos a ver en un momento, tenía un pensamiento parecido al que tenía Simón al principio, pero te repito, el final o el destino fue completamente diferente para ambos, porque Simón estuvo dispuesto a creer en Jesús, estuvo dispuesto a entregar su vida por Jesús, por su Señor, por su Salvador, de tal forma que fue transformado, que fue cambiado, y que esa actitud que tenía de ser apasionado, podía verla ahora reflejada en el ministerio como discípulo de Jesús. No hay versiones confiables de lo que pasó con Simón, hermanos, pero podemos ver que también fue asesinado por compartir del Evangelio de Dios. Entonces, un hombre que tenía creencias, que era quizá asesino, que estaba en un grupo delictivo, terrorista, fue transformado por el Señor Jesús, y con esa pasión que él tenía pudo compartir
del Evangelio. Entonces podemos compartir, hermanos, aquellas personas que quizá para nosotros sean incomprensible que sean cristianos, que quizá para nosotros no merezcan ser cristianos, pero que el Señor puede tocar las vidas de estas personas, al igual que la de nosotros. Y el último, hermanos, que podemos ver es Judas, no el Iscariote, que también no nos da mucha información sobre lo que hizo este discípulo, pero nos menciona, hermanos, que era una persona noble, era una persona calmada, era una persona que estaba dispuesta a escuchar las enseñanzas de Jesús y a compartir con los demás. Y dice que incluso en su sobrenombre o su nombre, sabemos que en ese tiempo les ponían también sobrenombres de acuerdo a su carácter, de acuerdo a lo que hacían. En uno de los sobrenombres, ya traducido al español, quiere decir niño del corazón. Entonces podemos ver en Judas, no el Iscariote, que en una persona humilde, una persona sencilla, una persona apasionada por el Evangelio, pero que era muy calmada. Y es todo lo que se menciona, solamente se ve una interacción que tiene con Jesús, que es en Juan 14:21. Juan 14:21, que dice, Jesús les dice a sus discípulos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Podemos ver, hermanos, una preocupación íntegra de Judas, por que Jesús también se manifieste para el mundo. Dice, ¿cómo es posible que te manifiestes a nosotros y no al mundo? ¿Por qué? ¿Por qué te puedes manifestar a nosotros? Y la respuesta de Jesús es dulce y es concisa en lo que manda. Dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, estos versículos son importantísimos en nuestra vida como cristianos. ¿Cómo puedo yo saber? Porque es una duda que luego tenemos algunos cristianos o que se ha expuesto. ¿Cómo puedo saber que soy amado por Dios? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si el Señor está conmigo? Bien, si tú guardas la palabra de Dios, si amas a Jesús, si amas su palabra, si aceptas su sacrificio en la cruz por tus pecados, si guardas sus mandamientos, entonces el Padre te amará y vendrá a ti y hará morada en ti. Son requisitos importantes que el Señor le dice a Judas, o que le dice a sus discípulos, para que guarden sus mandamientos. Lo primero es amar a Jesús y guardar su palabra, y entonces el Señor Dios va a venir junto con su Hijo a hacer morada en nosotros. Entonces es algo especial, es algo importante, hermanos. No cualquiera que veamos que va a la iglesia es cristiano, sino cumple estos requisitos. Incluso podemos hacer una evaluación, una autoevaluación y decir, ¿yo amo a Jesús? ¿Yo guardo sus palabras? ¿Yo guardo sus mandamientos? ¿Yo los hago? ¿Yo procuro estar en contacto con Jesús? ¿Procuro orar? ¿Procuro cantarle? ¿Procuro hacer las cosas que Él manda? Si es así, hermanos, si le has aceptado en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, si has aceptado su regalo de que Él tomó tu lugar en la cruz, entonces eres salvo. Si lo has declarado como Señor y Salvador de tu vida, y si Él ha cargado tus pecados en la cruz. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Ya casi para terminar. Lo menciono por lo siguiente. Judas, ahora sí, el Iscariote, es el último discípulo que nos queda por estudiar de este libro.
Judas Iscariote, hermanos, es quizá otro de los discípulos que más se reconoce, aparte de Pedro, Juan, Jacobo, está Judas, el otro que acabamos de ver, está Felipe, etcétera. Pero Judas Iscariote es quizá el que más se recuerda, aparte de los que tenían más intimidad con Jesús. ¿Qué pasó con Judas, hermano? Y vamos a hacer solo la introducción a este discípulo, vamos a hacer solamente la introducción a la vida de Judas. Saludos a todos los que se acaban de conectar. ¿Qué pasó con Judas, hermano? Judas Iscariote, hermanos, convivió con los discípulos, convivió con Jesús muchos días, muchos meses, unos años. Estuvo de cerca con Jesús, escuchó las enseñanzas, vio los milagros, estuvo cerca del Señor lo más humanamente que se podía estar hasta ese momento. Estuvo cerca de aquel que decía: yo doy mi vida por ustedes, yo vengo a morir, yo vengo a pagar por los pecados para que puedan tener acceso al Padre. Yo soy el camino, decía el Señor Jesús. Judas convivió con él mucho tiempo y no logró ser salvo, hermanos. No creyó en aquel con el que estuvo conviviendo tanto tiempo. ¿Y por qué es importante, hermanos? Lejos de juzgar, lejos de ver, lejos de decir aquel no se ve que sea cristiano, aquel no se le ven los frutos, aquel está mal. No. Primero hagamos una autoevaluación. ¿Cuánto tiempo has estado en la iglesia? ¿Cuánto tiempo has estado en comunión con Dios? ¿Hace cuánto tiempo sabes del Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo el Señor tuvo un encuentro contigo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado? ¿Cuánto tiempo has estado ahí y no eres hijo de Dios? Y no eres parte del pueblo de Dios. ¿Hace cuánto tiempo, hermano? ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado? ¿Cuántas veces hemos oído la voz del Señor? ¿Cuántas veces hemos visto las maravillas? ¿Cuántas veces hemos visto los milagros que hace Jesús? ¿Cuántas veces hemos experimentado de su sanidad? ¿Cuántas veces hemos experimentado de su paz, de su bondad, de su amor? ¿Cuántas veces lo hemos hecho y aún así no somos hijos de Dios? Aún así no aceptamos el Evangelio y seguimos yendo a la congregación, seguimos escuchando de Dios, pero no somos hijos de Dios. Hermano, mientras la fe en los discípulos crecía a causa de las palabras de Jesús, a causa de la convivencia con Jesús, a causa de estar con Jesús, a causa de ver las maravillas que Dios hacía a través de Jesús, su fe fue aumentada. Pero por el contrario, en la vida de Judas se transformaba él más en un hijo del infierno. Con el pasar del tiempo, con el pasar de las enseñanzas, con el pasar de las palabras que el Señor Jesús les decía a sus discípulos, fue creciendo el odio que tenía Judas para con Jesús, y fue alimentándose una actitud, un evento que Judas iba a cometer tiempo después. La vida de Judas, hermanos, nos recuerda que no por el hecho de pretender o de que estemos cerca de Cristo nos hace cristianos. No por permanecer en la iglesia somos hijos de Dios. No por escuchar alabanzas, no por escuchar prédicas somos hijos de Dios, ni podemos acercarnos confiadamente al Padre. Hay gente, hermanos, que va a nuestras iglesias,
que escucha los mensajes, que escucha las alabanzas y que su corazón está completamente endurecido a causa del pecado. Y pueden estar ahí y pueden estar oyendo, pero la palabra no entra a sus corazones. Hermanos, más allá de señalar personas, evaluemos nuestra vida. ¿Somos realmente hijos de Dios? ¿Somos realmente cristianos? ¿Hemos aceptado el Evangelio de Jesús? ¿Somos hijos de Dios? Si tu respuesta es sí, ruega misericordia, Jesús. Pero si no puedes responder, no te engañes. No te engañes. Porque es mejor, hermanos, que reconozcamos que quizá tenemos mucho tiempo en la iglesia y no hemos sido cristianos y vayamos a los pies de Jesús a que vivas tu vida engañándote, para que cuando te presentes delante del Padre, delante de Dios, no logres alcanzar salvación. Porque no hay otro camino al Padre más que Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, podemos ver en la vida de Judas que el escuchar no siempre significa oír y que no siempre llegan las palabras al corazón. Hermanos, Judas vivía una situación parecida a la de Simón. No Simón Pedro, sino Simón, el que acabamos de leer, que era celote, vivía una situación parecida. Él también estaba esperando un libertador. Él también estaba esperando aquella persona que los iba a librar del pueblo romano y los iba a llevar a la victoria. Él también lo estaba esperando. Pero a diferencia de Simón, Judas cerró su corazón al escuchar las palabras de Jesús, que él decía: yo tengo que morir para que ustedes tengan vida. Y hermanos, mucho tiempo Judas estuvo entre ellos y se comportó como ellos, mas no era de ellos. Y el Señor Jesús lo sabía. Cuando fue llamado, el Señor Jesús sabía quién era Judas. Y aún así lo trató con amor. No hizo distinción, lo trató diferente, lo trató igual que los demás discípulos, regañó igual que los demás discípulos, pero le extendió de su misericordia al igual que los otros discípulos. Pero el corazón de Judas estaba endurecido y no respondió a la voz de Jesús. Judas, hermanos, al ver que no iba a ser libertado como él pretendía, como él entendía, decidió traicionar a Jesús. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos acercado a Jesús con alguna pretensión? Quizá nos acercamos buscando sanidad, quizá nos acercamos buscando prosperidad, quizá nos acercamos buscando estabilidad, quizá nos acercamos buscando restauración familiar, restauración personal, restauración de matrimonio, quizá nos acercamos porque estábamos en drogas, quizá nos acercamos para que nos quitara el alcoholismo, quizá nos acercamos porque estábamos en pornografía, quizá nos acercamos porque no teníamos otra salida y porque no encontrábamos una razón de vivir, pero nos acercamos con una pretensión propia, creyendo que nuestra necesidad debe ser cubierta. Y muchas veces, hermanos, el Señor dice: no, yo no voy a restaurar tu familia, yo no quiero restaurar tu familia en este momento, yo no te quiero sanar, pero te ofrezco algo mejor, que es la vida eterna. Te ofrezco mi sacrificio para que puedas tener acceso al Padre. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos dicho no?
no es lo que quiero. Lo que yo quiero es tener mucho dinero. Lo que yo quiero es un carro nuevo. Lo que yo quiero es sanidad. Y a veces, hermanos, el Señor en su soberanía dice, no es lo que yo quiero para ti. Y vemos personas que creíamos que eran hermanos nuestros, alejados completamente de Dios. Nosotros no podemos condicionar a Jesús. Y hermanos, Él nos ofrece algo mejor. Nos ofrece su sacrificio, nos ofrece vida, nos ofrece poder acercarnos a Dios. ¿Qué prefieres? ¿Riqueza? ¿Poder? ¿Prestigio? ¿Alimento? ¿Estatus? ¿Vivir 15 años en sanidad? ¿O prefieres descansar en Jesús, aceptar su sacrificio por ti y por mí? Aceptar que Él pagó por tus pecados y por los míos. En el momento que el Señor nos llame a su presencia, tener la seguridad de que Él va con nosotros, de que Él nos cubre con su sangre y borra nuestro pecado. ¿Qué prefieres, hermano? Y déjame hacerte otra pregunta, y con eso estamos a punto de terminar. Pregúntate, ¿qué he preferido hasta este momento? Y hermano, si te encuentras falto, si encuentras en tu vida que has preferido otras cosas antes que Dios y que tu corazón se ha ido endureciendo a causa de que el Señor no hace lo que tú quieres, ten cuidado. Pero el Señor te da otra oportunidad el día de hoy, porque el fin de Judas Iscariote fue terrible y lo vamos a ver con mayor profundidad la próxima semana. Pero hermano, lo que yo te digo es, puedes pasar por situaciones complicadas. Podemos pasar por situaciones complicadas. El hecho de venir a los pies de Jesús no significa en ninguna manera que nuestros problemas se solucionen, que nuestras enfermedades se curen, que nuestra familia sea restaurada. No significa, hermano, que vas a tener un estatus social. No significa que quizá en algún momento no llegues a tener necesidad. Pero lo que sí significa es que tu vida eterna, tu vida espiritual va a estar asegurada en los brazos de Jesús y puedes descansar. Y hermanos, podemos tener esa paz que dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento, porque podremos descansar en los brazos de Jesús. Podemos estar enfermos, pero con la esperanza de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Podemos tener quizá necesidad monetaria, pero sabemos que el Señor nos sostiene y nos da lo necesario. Podemos, hermanos, vivir cualquier situación, pero la diferencia está en nuestra fe sustentada en Jesús. Es lo que nos hace diferentes, hermanos, a las otras personas. En lo demás somos iguales. La única diferencia que tenemos los cristianos es a Cristo Jesús en nuestro corazón y que descansamos en Él. Y podemos ver hermanos enfermos, pero contentos. Podemos ver hermanos en necesidad, pero felices. Podemos ver hermanos que dan sus vidas por el Evangelio, pero que mueren confiados en que el Señor cuida sus vidas, cuida su alma, y cuando abran sus ojos van a estar en su presencia. ¿En qué sustentas tu fe? ¿En cosas terrenales o en Jesús? Si es en Jesús, hermanos, y haces una evaluación y te encuentras falto, ve a los pies de Jesús y ruégale que tenga misericordia de ti y de mí, y que el Señor pueda perdonar nuestro pecado, y que no se endurezca nuestro corazón, sino que Él ponga un corazón de carne sensible a su voz.